vacúnese ya, que son muy bajos precios, garantía y calidad. Telereportaje. ¿Cómo va el COVID en Italia? En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de Telereportaje desde el Vaticano. Valentina, qué gusto saludarte. Ayer platicando con Alberto Peláez en Madrid nos decía de la vacunación en España y que tienen programado que inicien en enero. En Italia, ¿cómo van las cosas en relación a la vacuna? Mira, en relación a la vacuna, desafortunadamente todavía no hay fecha para cuándo vaya a iniciar esta campaña de vacunación. Se habla del primer trimestre, en forma muy genérica, del primer trimestre del próximo año. Se sabe ya dónde eventualmente las dosis de vacuna podrían ser almacenadas, porque el problema es la temperatura tan baja que necesaria para almacenar estas dosis, que Italia en teoría va a tener disponibles, pero están hablando después del primer trimestre del próximo año y con toda una serie, digamos así, de principios. Por ejemplo, los primeros que serían vacunados serían todos los operadores sanitarios, médicos, enfermeros, voluntarios, los que viven en las residencias para ancianos, tanto los pacientes como el personal sanitario que los cuida. Después ya se empezaría por franjas de edad, empezando, por ejemplo, con las personas mayores de 80 años y así 70 años, 60 años, etcétera. Incluso están diciendo que las personas que han contraído ya la COVID no necesitarían ser vacunadas inmediatamente. Lo que el gobierno está diciendo es que se prevé que esta campaña pueda, digamos, finalizar para el verano, es decir, empezar hacia el primer trimestre, durante el primer trimestre y finalizar para verano. Pero la verdad no han dado todavía ninguna fecha. Me llama la atención, Valentina, que, por ejemplo, Reino Unido ya empezó desde hace varios días con la vacunación. España ya tiene fecha e Italia no. ¿Cuál es el fondo? ¿Por qué no tienen fecha? Ellos están diciendo que están todavía, digamos, sometidos a toda una serie quieren todavía someter las vacunas, digamos, a una serie de controles. También por las noticias que han llegado, por ejemplo, de Gran Bretaña en cuanto a los sujetos que, por ejemplo, padecen alguna alergia y que habrían tenido reacciones negativas ante esta vacuna. La impresión que se tiene aquí en Italia es que se va con los pies de plomo, que se quiere contar con todas las garantías acerca de las vacunas y, digamos, del hecho de que no puedan tener consecuencias negativas. Eso es lo que, digamos, es parte de lo que el gobierno está diciendo y las autoridades sanitarias también. Los datos aquí en Italia van mejorando un poco, pero obviamente siguen estando fuertes, importantes. Han disminuido con respecto a las últimas semanas, porque ayer, por ejemplo, los nuevos contagios fueron 13,000 y los decesos cerca de 500, cuando habíamos visto 40,000 nuevos casos diarios o 1,000 decesos al día. Pero bueno, la situación sigue siendo complicada. Afortunadamente, lo que sí ha bajado es el número de las personas en los hospitales. Es cada día mayor el número de las personas positivas, pero sin síntomas o con síntomas muy leves en casa. Esto obviamente le está quitando un poco de presión a los hospitales. Esto, digamos, por lo que se refiere al COVID. Hay una noticia, Emanuel, interesante, que parecería ser que hay un niño de Milán que habría contraído desde el otoño del año, digamos, de 2019, la COVID. Esto significaría, porque habían creído que tuviera sarampión, que tenía sarampión, pero le hicieron varias pruebas a finales del año pasado, se quedaron todas las pruebas ahí en el hospital de Milán, y ahora ha salido un estudio de la Universidad de Milán diciendo que este niño padeció COVID. Entonces esto probaría de que el virus estaba presente aquí en Italia mucho antes de febrero, cuando se detectó el famoso paciente cero. Y eso explicaría también
la fuerza, el vigor con el que este virus golpeó al norte de Italia, si es que estaba presente ya desde 3 meses antes, digamos, de cuando estalló, y obviamente tuvo 3 meses para que ese contagio pues afectara de una forma tan importante a la población. Pero bueno, es un estudio que salió en un diario científico por parte de la Universidad de Milán, a ver si nos dan un poco más de detalles sobre este caso, que de todas formas es interesante porque demostraría que el virus estaba en Italia, estaba presente ya en Italia desde los últimos meses del año pasado. Claro, son las 8 de la mañana, 22 minutos, que esto también ha sido tema de distintos especialistas que sostienen que así ha ocurrido, ¿no? En la mayoría de los países que estuvo el virus antes de que se decretara el caso cero o el primer caso. Sí, exactamente, sobre todo porque como coincidió con otoño-invierno, aquí hubo muchísimos casos de influenza, de pulmonía, que obviamente fueron detectadas en su momento como tales, como todos los inviernos y todos los años, pero probablemente, dicen los especialistas, que ya no se trataba de la influenza o de una sencilla pulmonía, sino que ya estaban relacionadas con la presencia del virus aquí en Italia. Sobre Valentina, todo ¿qué nos cuentas del Vaticano? Bueno, acaba de salir la agenda del Papa Francisco para las próximas fiestas de Navidad. Se confirma que el Papa Francisco va a celebrar la Misa de Gallo, pero será una Misa de Gallo tempranera porque será a las 7:30 de la tarde. Esto, como te comentaba hace unos días, para facilitar el hecho de que las personas puedan respetar el toque de queda, que aquí va a seguir siendo a las 10 de la noche. Las iglesias italianas van a mantener prácticamente este mismo esquema de celebrar la Misa de Gallo al final de la tarde, digamos así, para que las personas puedan volver a casa. El día 25, el Papa Francisco sí dirigirá su mensaje navideño al mundo e impartirá la bendición Urbi et Orbi. También se confirma el 31 de diciembre las vísperas, el Te Deum de agradecimiento en la Basílica de San Pedro. El día 1 la misa para la Jornada Mundial de la Paz, como todos los años, también en la Basílica de San Pedro, y el día 6, el Día de Reyes, también habrá una misa celebrada por el Papa en la Basílica. Pero en todas estas ceremonias va a haber muy pocos fieles, cuando mucho un centenar, de acuerdo con el esquema que hemos visto ya en los últimos meses debido a las restricciones por la pandemia, y básicamente se tratará de religiosos y religiosas que trabajan y viven en el Vaticano, digamos, ¿no? Los fieles digamos, no podrán asistir a estas misas en el Vaticano. Por otra parte, este sábado, como todos los años, el Papa Francisco va a celebrar la misa en honor de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de San Pedro. No será por la tarde, como ha sido en los últimos años, será a las 11 de la mañana, es decir, a las 4 de la mañana, tiempo de México. Estarán presentes las representantes, digamos, diplomáticos ante el Vaticano de los países latinoamericanos, también sacerdotes, seminaristas que estudian en pontificios colegios latinoamericanos aquí en Roma, y una representación de la comunidad latinoamericana. Así que también pocos fieles, digamos, en esta ceremonia. El Papa Francisco en la audiencia general del miércoles, era justamente el día de San Juan Diego, recordó a San Juan Diego y de alguna manera pues le encomendó a este santo que sea, digamos, hacia la Virgen de Guadalupe, que pida a su vez la intercesión para que cuide a todos los pueblos latinoamericanos, a México, que pues, prácticamente ante esta pandemia que está causando tanto sufrimiento en el continente latinoamericano y en México. Y esta semana también se supo que el Papa Francisco tiene programada una visita histórica a Irak, la primera visita de un Papa a Irak, del 5 al 8 de marzo. Evidentemente todo dependerá de la pandemia, no se conoce todavía el programa, se ha dicho solo que el Papa visitaría Bagdad, que visitaría seguramente Ur de los Caldeos, que es donde de acuerdo con la tradición habría nacido Abraham, otras ciudades, Mosul por ejemplo, pero bueno, el programa obviamente será dado a conocer más adelante y tampoco hay una certeza absoluta de que esta visita se pueda realizar, Emanuel, porque claro, todo dependerá de cómo evolucione la pandemia. Sería para marzo. De todas formas, y sería el primer viaje después de todo este año sin viajes debido justamente a las restricciones por la COVID. Cuando se anuncia, se sorprende uno porque no imaginaba que tan pronto, vaya, en el primer trimestre del próximo año, el Papa estuviera programando una gira.
Fue sorpresivo, la verdad fue sorpresiva porque se pensó que, digamos, esta ausencia de viajes duraría por más meses también el próximo año. Y la verdad, bueno, es lo que nos dicen en el Vaticano, que el anuncio se hizo, la voluntad está ahí, pero obviamente todo dependerá de la evolución de la pandemia. Pero bueno, Valentina, es una forma... agradezco mucho Claro, agradezco mucho tu reporte, Valentina. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de telereportaje, reportó desde el Vaticano. Son las 8 de la mañana, 27 minutos. Hacemos la pausa. La implementación de la reforma laboral es el desafío más grande para la infraestructura institucional de nuestro país. El esfuerzo conjunto de la Federación